La directora me mostró las marcas en los brazos de mi nieto y mi hija. En vez de abrazarlo, me pidió que callara para que su marido no perdiera el trabajo. Me llamo Isabel, tengo 72 años y soy de Guatemala, de un barrio sencillo de la capital donde todavía compro verduras en el mercado y guardo mis recetas médicas en una bolsa plástica. Yo pensé que a mi edad ya había visto bastante dolor. La muerte de mi esposo, mis subidas de presión, mis noches sin dormir y mis rodillas hinchadas por la artrosis. Pero nada me preparó para ver a Mateo sentado en la oficina del colegio, con la mirada pegada al piso y el cuerpo encogido como si pedir ayuda fuera un pecado. Si esta historia empieza a tocarle el corazón, quédese conmigo hasta el final. Tal vez en estas palabras encuentre algo que usted también vivió, algo que cayó por años o algo que todavía le duele recordar. Y si estos relatos le hacen compañía, la invito con mucho cariño a suscribirse a Narraciones en Familia. La llamada llegó un miércoles, poco antes del mediodía. Yo volvía de la farmacia con mis pastillas para la presión cuando sonó mi celular. Era la directora, la señor Regina. Doña Isabel, necesito que venga, pero por favor no le avise todavía a su hija, me dijo. Sentí que el pecho se me cerró. ¿Le pasó algo a Mateo? Hubo un silencio. Está bien físicamente, pero necesitamos hablar con usted. Tomé un taxi porque las piernas no me daban. En el camino veía camionetas llenas, puestos de frutas, mujeres cargando bolsas, y yo repetía, Virgencita, que no sea nada grave. Mateo tenía 10 años, era calladito, flaco, con unos ojos enormes que antes brillaban cuando le llevaba pan dulce. Desde hacía meses lo notaba distinto. Ya no corría a abrazarme cuando iba a casa de mi hija Claudia. Ya no pedía repetir atol. Se sentaba derecho y miraba a su padrastro antes de contestar. Yo preguntaba, ¿qué tiene el niño? Claudia respondía, nada, mamá, está creciendo, no sea exagerada. Su marido Ernesto trabajaba como supervisor de seguridad y siempre hablaba de disciplina, respeto y mano firme. Al principio parecía correcto, pero Mateo dejaba de hablar cuando él entraba. Una vez, en mi casa, le pregunté a Mateo si quería quedarse a dormir conmigo. Me dijo bajito. No puedo, abuela, Ernesto dice que los niños que se esconden son cobardes. Esa frase me dejó pensando toda la noche. También noté que si se le caía una cuchara, se ponía blanco, y si yo le acariciaba la cabeza, miraba hacia la puerta como pidiendo permiso. Yo quería creer que eran nervios, problemas de familia. Una vieja se miente para no aceptar que el peligro está en la mesa. Cuando llegué al colegio, la secretaria me llevó a la oficina. Mateo estaba allí, con el uniforme arrugado y las manos metidas entre las piernas. A su lado estaba la psicóloga. Mi amor, le dije, y quise abrazarlo. Él levantó apenas la mirada y se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no se movió. La directora cerró la puerta. Doña Isabel, Mateo llegó hoy muy alterado. No quiso cambiarse para educación física. Cuando la maestra insistió, vimos esto. La psicóloga le pidió permiso. Mateo estiró los brazos despacio. Yo vi las marcas y sentí que se me fue el aire. No voy a describirlas como si mi nieto fuera espectáculo. Solo diré que no eran marcas de juego, ni de caída, ni de travesura. Eran señales de miedo repetido. Me agarré del escritorio porque las rodillas se me doblaron. Dios mío, Mateo, ¿quién te hizo eso? Él empezó a temblar. No lloró fuerte. Lloró hacia adentro, con los labios apretados. La psicóloga me miró con ojos húmedos. Él no quiere decirlo delante de cualquiera, pero pidió que llamáramos a usted. Esa confianza me partió el alma. Mi nieto no pidió a su mamá. Me pidió a mí. La directora habló con cuidado. Estamos obligados a activar protocolo. También llamamos a la madre, pero queríamos que usted estuviera antes. Yo asentí, con la cabeza zumbando.
Me senté junto a Mateo y puse mi mano sobre la suya. Mi niño, aquí está tu abuela. Nadie te va a callar. Entonces él susurró, si digo, mi mamá llora. Me quedé helada. ¿Tu mamá sabe? Mateo bajó más la cabeza. Ella dice que no lo haga enojar. Sentí las manos temblando, los ojos ardiendo y la presión golpeándome en la sien. Claudia llegó media hora después. Entró apurada, con el celular en la mano y cara de molestia, no de terror. Una madre que recibe llamada del colegio por su hijo debería llegar con el alma en la boca. Ella llegó diciendo, ¿qué pasó ahora? Mateo se encogió en la silla. Yo me puse de pie. Tu hijo tiene marcas, Claudia. Ella miró apenas los brazos del niño y luego miró a la directora. Seguro se golpeó jugando. La psicóloga respondió, no parecen lesiones accidentales. Claudia se puso roja. Ustedes no conocen a mi hijo. Él inventa cuando quiere atención. Mateo cerró los ojos como si ya hubiera escuchado eso 1000 veces. Yo le dije, abrázalo, Claudia. Míralo. Está muerto de miedo. Ella se acercó, pero no lo tocó. Solo le susurró, ¿por qué haces esto? El niño empezó a llorar. Entonces entendí que el silencio de Mateo no era cobardía, era protección hacia una madre que no quería ver. La directora dijo que debía llamar a las autoridades. Claudia se volvió hacia mí y me tomó del brazo. Mamá, no haga escándalo. Ernesto puede perder el trabajo. Me quedé mirándola, sin reconocer a la hija que parí. ¿Y Mateo que puede perder la infancia, la vida? Ella apretó los dientes. Usted no entiende. Ernesto mantiene la casa. Si lo denuncian, nos hundimos todos. Sentí vergüenza ajena, una decepción que me atravesó hasta los huesos. Mi hija estaba pesando el sueldo de su marido contra el miedo de su hijo. La directora tomó el teléfono. Claudia intentó detenerla. Por favor, no llamen todavía. En ese momento Mateo levantó la cara y dijo, con una voz baja, abuela, ayer Ernesto dijo que si hablo, también te va a pasar algo a ti. Ahí supe que el infierno en esa casa era grande. Cuando Mateo dijo que Ernesto también podía hacerme algo a mí, la oficina del colegio se quedó tan callada que escuché mi propia respiración golpeando como tambor viejo. Claudia soltó mi brazo y miró a su hijo con una mezcla de rabia y miedo, pero no ese miedo limpio de una madre protegiendo a su criatura, sino miedo a que la mentira se le cayera delante de todos. Mateo, no digas cosas que no entiendes, murmuró. Yo sentí que las manos me temblaban tanto que tuve que agarrarme de la silla. Cosas que no entiende, le dije. Un niño entiende cuando le duele. Entiende cuando tiembla. Entiende cuando le enseñan a callarse. La directora Regina llamó a la procuraduría y pidió apoyo según el protocolo. Claudia empezó a caminar de un lado a otro, con el celular apretado contra el pecho. Mamá, por favor, piense bien. Ernesto trabaja en seguridad. Si esto sale, lo van a botar. Yo la miré y por un momento vi a la niña que yo peinaba para ir a la escuela, la que lloraba si se raspaba una rodilla. ¿En qué momento esa niña se volvió una mujer capaz de mirar las marcas de su hijo y pensar primero en el empleo de su marido? Claudia, le dije, un trabajo se consigue. Una infancia rota no se devuelve. Si alguna vez un hijo, una hija, una nuera, un esposo o alguien de su propia familia la hizo sentirse sola, humillada o poco valorada, escríbame en los comentarios desde qué país me escucha. Me gustaría leerla, porque aquí muchas mujeres mayores nos acompañamos con respeto, con cariño y sin juzgarnos. Ella bajó la voz, venenosa, para que la directora no oyera. Usted siempre quiso meterse en mi matrimonio. Esa frase me dio vergüenza y rabia. Yo no me estoy metiendo en tu matrimonio. Estoy sacando a mi nieto de un infierno.
Mateo se encogió al oír esa palabra. La psicóloga le puso una mano en el hombro. Él apenas respiraba. Yo quería abrazarlo, cargarlo como cuando era bebé, pero tenía 10 años y ya sabía demasiado de miedo. Entonces preguntó, ¿me van a mandar a casa? La directora respondió suave, no sin protección, Mateo. Claudia cerró los ojos, como si esa frase le pesara más que las marcas del niño. Minutos después llegó Ernesto. Entró con camisa azul, gafete de trabajo y cara de hombre ofendido. ¿Qué está pasando aquí? Mateo se pegó al respaldo de la silla. Yo sentí que el pecho se me apretó y la presión me subió hasta los oídos. Claudia corrió hacia él, no hacia su hijo. Ernesto, están exagerando. Él me miró con desprecio. Doña Isabel, usted otra vez llenándole la cabeza al niño. La directora se puso de pie. Señor, necesitamos que espere afuera. Ernesto sonrió sin alegría. Soy su padrastro. Yo respondí antes de pensar, y por eso mismo el niño tiembla. El rostro se le endureció. Se acercó a Mateo y dijo, deciles la verdad. Deciles que sos torpe, que te golpeas jugando. El niño empezó a llorar sin ruido. Claudia le suplicó con la mirada, como si le pidiera que siguiera cargando la mentira. Ahí me dio asco, un asco triste, porque vi a mi hija usando el amor del niño contra él. Mateo, dije, mira a tu abuela, no a ellos. Él levantó los ojos, y con una voz chiquita dijo. No fue jugando. Claudia se tapó la boca. Ernesto soltó una risa seca. Este cipote está aprendiendo a manipular. La psicóloga pidió que saliera. Ernesto no quiso. Seguridad del colegio se acercó y la tensión creció tanto que una secretaria lloró detrás del escritorio. Claudia me agarró otra vez. Mamá, si usted sigue, yo no se lo voy a perdonar nunca. Sentí esa frase como cuchillo. Entonces no me perdones, respondí, con los ojos ardiendo. Prefiero que mi hija me odie a que mi nieto siga viviendo con miedo. Ella retrocedió como si la hubiera golpeado. No fue una frase bonita. Fue una decisión. Una de esas que una vieja toma con el corazón despedazado. Llegaron 2 funcionarios y hablaron con la directora. Mateo fue llevado a otra sala con la psicóloga. Claudia quiso acompañarlo, pero él dijo, quiero a mi abuela. Ese pedido la destrozó, o quizás solo la humilló, ya no supe distinguir. Entré con él. Me tomó la mano y me la apretó como si fuera una cuerda para no hundirse. Contó poco, a pedazos, sin detalles innecesarios, pero suficiente para que todos entendieran. Dijo que Ernesto lo castigaba para hacerlo hombre, que Claudia lloraba en la cocina y luego le decía que pidiera perdón. Dijo que una vez intentó llamar a mi casa, pero le quitaron el teléfono. Yo sentí una culpa horrible. Recordé llamadas perdidas, tardes en que Claudia decía que Mateo estaba dormido, domingos en que no fueron a misa porque el niño estaba de malcriado. Todo encajaba con una crueldad que me dejó sin aire. Perdóname, mi amor, le susurré. Él negó con la cabeza. Usted sí me cree. Esa frase me mató y me sostuvo al mismo tiempo. Al salir, Claudia estaba sentada sola, llorando. Pensé que por fin abrazaría a su hijo, pero cuando me vio dijo, ¿ya está contenta? Destruyó mi casa. Yo le respondí. Tu casa ya estaba destruida. Yo solo abrí la puerta. Ernesto había sido retenido fuera del colegio y hablaba por teléfono, furioso. Antes de irse, me miró desde el pasillo y dijo, esto no se queda así. Nadie más lo oyó tan claro como yo. Esa tarde me pidieron decidir si podía recibir temporalmente a Mateo mientras avanzaba la denuncia. Mis rodillas dolían, mi presión estaba alta y mi casa era pequeña, pero dije que sí sin pensarlo. Claudia se levantó de golpe. No puede quitármelo.
Yo la miré con una tristeza que me partía. No te lo estoy quitando, hija. Lo estoy salvando mientras tú decides si eres madre o cómplice. Entonces Mateo me abrazó la cintura y susurró, abuela, en mi mochila está el cuaderno donde anoté todo. Y comprendí que la verdad más dura todavía estaba por abrirse, porque un niño que escribe para sobrevivir no guarda juegos ni caprichos, guarda pruebas del horror que nadie quiso mirar, aunque me rompieran el alma frente a todos entera. El cuaderno de Mateo pesaba más que cualquier piedra cuando lo saqué de su mochila en mi casa. Era un cuaderno rojo, con las esquinas dobladas y una calcomanía de fútbol medio despegada. Mi nieto se sentó en mi comedor, con un vaso de atol tibio entre las manos, mirando la puerta como si Ernesto pudiera aparecer de un momento a otro. Claudia estaba sentada frente a nosotros, pálida, con el celular apagado porque la directora le había dicho que no llamara a su marido. Yo tenía la presión alta, los dedos fríos y un dolor en las rodillas que me subía hasta la cadera, pero no me moví. Abrí la primera página y vi una frase escrita con letra de niño, hoy no lloré fuerte para que mi mamá no se asuste. Se me quebró el pecho. No había detalles morbosos ni dibujos horribles, gracias a Dios, pero sí fechas, frases, castigos, silencios. Mateo había anotado cosas que ningún niño debería tener que guardar. Hoy Ernesto dijo que soy inútil. Hoy mamá escuchó y se fue a lavar platos. Hoy quise llamar a mi abuela. Claudia empezó a llorar con la mano en la boca. Yo no sabía que escribía eso, murmuró. Yo la miré con una rabia triste. No tenías que leerlo para saber que tu hijo te tenía miedo. Ella agachó la cabeza. Mateo no la miraba. Eso fue lo más duro. El niño ya no esperaba consuelo de su madre. Al día siguiente fuimos a ampliar la denuncia. La psicóloga del colegio, la directora y yo acompañamos a Mateo. Claudia también fue, pero caminaba como sombra, sin saber si proteger a su hijo o seguir defendiendo al hombre que le pagaba las cuentas. Ernesto no podía acercarse por orden temporal, pero mandó mensajes desde números desconocidos. Van a destruir la familia. El cipote está mintiendo. Isabel se va a arrepentir. Cuando la funcionaria leyó esas amenazas, me pidió que también las agregáramos. ¿Sentí miedo? Claro que sí. Tengo 72 años, presión alta, noches de insomnio y un cuerpo que ya no corre. Pero miré a Mateo, pegado a mi falda, y dije, agregue todo. Si me pasa algo, que sepan de dónde viene. La última verdad salió en la escuela, una semana después. Una maestra joven se acercó llorando a la directora y confesó que meses antes había visto a Mateo con miedo y se lo comentó a Claudia en la salida. Claudia le respondió que Ernesto era estricto, pero buen hombre, y que no quería chismes. También salió una nota antigua del niño, doblada dentro de un libro de ciencias. Seño, no quiero ir a casa. La maestra no la reportó porque pensó que era una rabieta. Cuando escuché eso, sentí que la rabia me quemaba los ojos. No era solo Ernesto. Era toda una cadena de adultos mirando para otro lado, llamando disciplina al miedo y problema familiar a lo que era daño contra un niño. Claudia se derrumbó esa tarde en mi cocina. Se arrodilló delante de Mateo y quiso tocarle las manos. Perdóname, mi amor, dijo. Él se quedó inmóvil. Yo tenía miedo, siguió ella. Miedo de quedarme sin casa, sin dinero, de que Ernesto se enojara más. Mateo habló bajito, sin llorar, yo también tenía miedo, mamá. Esa frase la dejó sin aire. Yo tuve que sentarme porque me temblaba el cuerpo entero. Mi hija lloraba, mi nieto parecía más viejo que sus 10 años, y yo sentía una culpa amarga por no haber golpeado antes esa puerta. Pero la culpa no podía paralizarnos. Ya había paralizado demasiado a todos. Claudia tomó una decisión que llegó tarde, pero llegó. Declaró contra Ernesto. Entregó mensajes donde él ordenaba decir que Mateo era mentiroso y audios donde se burlaba de mí, diciendo que la vieja se iba a cansar.
También pidió medidas de protección y aceptó que Mateo viviera conmigo mientras recibía atención psicológica. No fue fácil. Ernesto fue separado de su trabajo mientras avanzaba la investigación, y su familia empezó a llamar a Claudia traidora. Una cuñada le gritó fuera del colegio: por un berrinche de tu hijo vas a arruinar a un hombre. Yo me le paré enfrente y le dije: un hombre se arruina solo cuando lastima y amenaza. Un niño no arruina a nadie por decir la verdad. Mateo se quedó en mi casa. Le preparé atol, sopa de verduras, pan con frijol, cosas suaves, de abuela. Las primeras noches dormía con la luz prendida y despertaba si alguien movía una silla. Yo me sentaba a su lado con mis pastillas en la mesa y el rosario entre los dedos. Abuela, ¿va a volver?, preguntaba. No mientras yo respire y mientras la justicia haga su trabajo, le decía. No le prometí un mundo perfecto, porque mentir para calmar también hace daño. Le prometí presencia. A veces eso es lo único que salva a un niño, un adulto que no se va. Claudia empezó terapia y venía a verlo con autorización. Al principio Mateo se escondía detrás de mí. Ella no se quejaba. Aprendió a esperar. Un día le llevó un dibujo y no le pidió abrazo. Solo dijo: estoy aprendiendo a ser tu mamá de nuevo. Yo lloré en silencio desde la cocina. No porque todo estuviera arreglado, sino porque por fin alguien estaba entendiendo que el amor no se exige, se reconstruye con paciencia y verdad. Hoy Mateo sigue sanando. Hay días buenos y días en que se queda callado mirando por la ventana. Claudia no volvió con Ernesto. La denuncia sigue su camino, lento como todo lo que duele, pero ya no está enterrada bajo excusas. Yo sigo con mi presión, mis recetas y mis rodillas cansadas, pero duermo con la conciencia más limpia. Si algo aprendí es que la familia no se protege escondiendo el daño, se protege deteniéndolo. A las madres y abuelas les digo: si un niño baja la mirada, si tiembla, si cambia de golpe, no lo llamen malcriado. Escúchenlo. Más vale romper una casa de mentira que dejar que un inocente se rompa por dentro mientras todos callan. Si esta historia llegó a su corazón, si la hizo recordar, llorar, pensar o simplemente le hizo compañía por un momento, déjeme en los comentarios una calificación del 1 al 10. Su opinión me ayuda mucho a saber qué historias le llegan más al alma. Y si quiere seguir acompañándome, suscríbase a Narraciones en Familia.